Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien y muy bien en un tema apasionante hoy día, como todos los de neurociencias aplicadas, como todo lo que se viene descubriendo, investigando y de alguna manera encontrando cómo hacer progresar nuestro cerebro, nuestra capacidad, nuestras habilidades. Hoy nos toca un tema complejo, aunque trataré de explicarlo en términos lo más sencillo posible. Es uno de los temas objetivos, de los temas más importantes que trabajamos en nuestros programas de entrenamiento cerebral. Esto que estamos hoy ya culminando en el proceso 2019 y que estamos empezando a pensar ya en qué haremos el próximo año sobre este tema. ¿Cómo desarrollar intuición con entrenamiento? Qué apasionante, ¿verdad? Y gracias por los saludos, gracias Miguel, Vernon, etcétera, que están todos siempre conectados y siempre esperando estas reuniones, que me apasionan, por cierto. A ver, vamos a tratar de aclarar bien de qué se trata esto de la intuición, como para que de alguna manera quede claro de qué forma entrenarnos para lograr crecer y crecer y crecer en esta capacidad de intuir cosas. En primera instancia debo decir que nosotros venimos de una era, todos venimos de una era, en la que en realidad pensábamos que todos los conocimientos que adquirimos, todos los conceptos, las metodologías, todas las fórmulas, las recetas, las incorporamos en la memoria y luego las desarrollamos como procesos de aplicación, memorias grabadas de recetas, memorias grabadas de fórmulas, metodologías en base a una deducción lógica que bueno, dio bastante resultado durante estas últimas décadas. Sin embargo, entramos en un área diferente y aquí viene la gran cuestión de por qué la intuición tiene otras bases. Estamos en una era en la que el cambio es muy rápido, cada vez más veloz, cada vez más rápido. Y esto significa que necesitamos cambiar la metodología. Significa que necesitamos tener capacidad de crear nuevas fórmulas, nuevas recetas. Significa que necesitamos, fíjense bien, anticiparnos con respuestas para las cuales no nos preparamos. Sin embargo, debo decir que parte de la metodología anterior nos sirve en este proceso de entrenamiento para generar intuición. ¿Cuál es la parte? Pues lo que significa transpiración para incorporación de información, así como se dice por allí en la jerga. Incorporar información. El estudio, el análisis, incorpora información. Eso equivale a decir, en términos de neurociencia, equivale a decir claramente incorporar más y más conexiones cerebrales que derivan de esa información que integramos. Pero son conexiones cerebrales que derivan, dependen, tienen que ver con lo ya conocido, con la información que he incorporado. Eso no es intuición. Todavía no es intuición, porque tiene que ver con pasado, con lo que ocurrió, con lo que sabíamos, con lo que teníamos ya en conocimiento. La intuición es conocimiento futuro, traído al presente. Esa capacidad de deducción lógico-metodológica, eso tiene que ver con lo que ocurrió. Eso tiene que ver con una época en la que teníamos tiempo suficiente de hacer todo un proceso de deducción lógico-racional para llegar a una conclusión, tomar una decisión y esperar que esa decisión sea exitosa. Sin embargo, esta era en la que todo acontece más rápidamente, en que si no tomo una decisión, si no adopto un comportamiento, una conducta en el momento puntual del presente, para esperar a mi deducción, a las conclusiones, en ese presente es como si yo hubiese tomado una decisión, que es la decisión de no decidir. Consecuentemente, entonces, estamos ante la necesidad de ese cambio en la parte sustancial que tiene que ver con la utilización de lo que tenemos incorporado en el cerebro, diferentes calidades, características de estimulaciones cerebrales que hacen a una plataforma que luego vamos a utilizar para intuir, para innovar, para crear incluso. No se olviden lo que hemos dicho ya en alguna oportunidad anterior. La intuición tiene que ver con la creación tiene que ver con la innovación, y todo esto tiene que ver con algo nuevo respecto de lo que ocurrió, algo nuevo respecto de lo que aprendí. Por eso en neuroaprendizaje preconizamos esta frase: más que aprender aprendidos, aprender a aprender. Porque ese es el secreto. Aprender a aprender significa aprender a crear.
aprender a innovar, aprender a intuir. Entonces, estamos en que incorporamos información, estamos en que esa información nos provoca conexiones neuronales, pero conexiones neuronales que derivan de conocimientos anteriores, lo que hasta hoy sé. Y allí viene la gran cuestión. ¿Cómo se crea futuro? Dicho sencillamente, ¿cómo entrenamos a crear futuro? El primer elemento que hay que tener en cuenta es que para tener capacidad de crear futuro, aprender a intuir, aprender a innovar, aprender a crear, se requiere estar en estado emocional equilibrado. Por eso es indispensable poner nuestro cerebro, nuestra realidad del ser, en un estado de equilibrio emocional. Y estado de equilibrio emocional significa equilibrio, no significa control. Control significa algo que está comprimiéndose interiormente y que tiene riesgo de explotar pronto, como la olla de presión. Equilibrio significa autoliderar las emociones, todas ellas. Equilibrio significa superar los condicionamientos del estrés, superar los condicionamientos emocionales, cualquiera sean, profesionales o familiares, personales. Y esto se logra. Primer ítem del entrenamiento. O segundo, porque acabamos de decir lo de incorporar información que derivaba de metodologías anteriores que teníamos. El equilibrio emocional implica un programa regular y metódico de meditación. La meditación, y no estoy preconizando pasarnos el día meditando, simplemente digo 10 minutos a la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos a la tarde-noche. La meditación permite recuperar energía en el cerebro. La meditación permite, atienda bien, entrar en un estado en que las estructuras neuronales de nuestro cerebro, todas aquellas que decíamos recién que se integran en nuestra plataforma de estructuras neuronales, adquieren mayor capacidad conectora. Recuperan capacidad de conexión. Hay más fuerza de conexión posible. Es más fácil conectarse entre una red y la otra. Y esa conexión adicional, que no depende de estímulos de información externa, sino depende de tu acción en el estado de meditación, relajación, estado alfa, allí estamos creando una conexión adicional en ese estado. Es una creación. Por eso decimos que el autoliderazgo emocional y la adquisición de un estado de meditación nos permite estar en un estado intuitivo, en un estado de intuición, en un estado de creación, en un estado de innovación. Y esto lleva entonces a una reflexión importante. Tenemos que trabajar incorporando información, generando una infraestructura en mayor cantidad y variedad de conexiones neuronales. Pero luego de eso tenemos que trabajar para darle a toda esa plataforma, a todas esas estructuras de conexiones neuronales, una mayor capacidad de creación. Es decir, utilizar esa mejora, esa mayor capacidad conectora entre una neurona y la otra. Y esto va a provocar el momento eureka. ¿Se han dado cuenta que en la mayoría de los casos el momento eureka se produce en un estado de relajación, en un estado de ensoñación o lisa y llanamente en un estado de sueño? Como decía Einstein, soñé que cabalgaba un rayo de luz. Pero además se adiciona a esto el estado de generación fantasiosa. La fantasía, cabalgar en un rayo de luz, significa motivar al cerebro a una unión adicional cuando está en el estado que tiene mayor capacidad conectora. Esto entonces nos lleva a la necesidad de cambiar los parámetros. Hoy tenemos reunión de directorio para tomar decisiones. Hoy a las 5 de la tarde tenemos reunión de directorio y tenemos que tomar decisiones para que a las 6 de la tarde salgan los decretos decisionales. No, señor, así no funciona la intuición, así no funciona el cerebro en ese estado intuitivo. No lo presiones con tiempo, no lo presiones con nada, porque esas presiones alteran
la forma y manera. No se olviden que en el estado de meditación, en el estado de relajación, en el estado alfa, en el estado de creación o de intuición, en ese estado hay tres características fundamentales en las que entramos. La primera es un estado de atemporalidad. No hay tiempos, con lo cual no puedes medirle el tiempo, no puedes decirle para las 6 de la tarde tengo que decidir, porque ese estado no registra el tiempo. No tiene cronología alguna, no tiene espacialidad, no hay lugar de fijación, de estado, de situación. Y el otro tema, más importante aún, aunque más difícil de comprender y aceptar, no tiene individualidad. No hay estanqueidad individual. Esto significa hay una conexión mucho más amplia que la propia individualidad. Y esto nos lleva entonces a realidades un tanto más desafiantes. Un tanto más desafiante porque este es el punto de unión que en nuestros trabajos de investigación encontramos entre la realidad que ha innovado con toda la aplicación de la neurociencia y el conocimiento de cómo funciona el cerebro, y en la aplicación a la intuición, lo que acabamos de decir. Pero este punto de unión tiene que ver con otro aspecto, con el mundo cuántico. El cerebro en ese estado intuitivo, adquiere un estado cuántico, que va a ser motivo de un próximo live, seguramente allí por segunda semana de diciembre, no recuerdo bien la fecha, pero estén atentos. Vamos a trabajar este tema del mundo cuántico. Y sintetizando, antes de ir a las preguntas, el entrenamiento para la intuición requiere estado emocional equilibrado, requiere alimentación previa del cerebro para generar una plataforma lo más amplio posible de conexiones neuronales realizadas previamente a estar entrando en el estado intuitivo. Y ese estado intuitivo es el estado de relajación, ensoñación, sueño. El estado de meditación, que por otro lado contribuye también a adquirir energía cerebral que es necesaria para esto. No se olviden que trabajar en temas nuevos, en la creación, no es lo mismo que trabajar en el procesamiento de información incorporada. El tema nuevo exige más energía cerebral. Por eso es importantísimo generar estados de generación de energía cerebral. Y a eso contribuye la meditación. Pero además la meditación te da un aporte adicional que significa el lograr contar con mayor capacidad de superar instancias de condicionamiento emocional. Bien, vamos a las preguntas. Bueno, gracias Miguel, Vernon, gracias a ustedes, Alfredo. Díganme siempre de qué país hablan. Algunos los conozco, obviamente, pero no todos. Eduardo, desde Madrid, un gusto. Ya estaré pronto por allí, así que nos debemos unas cañas y unas tapas, por cierto. Juan Carlos, ¿y si te voy a visitar a Barcelona? Dice Juan Carlos, a ver, vamos a poner su mensaje. Lo que más me fascina de la creación, cuando se produce en un estado cuántico, por el hecho de cambio producido, el hecho de ser observado. Genial. El mero hecho de observar implica un cambio del observado. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Y bien viene tu pregunta, tu comentario, Juan Carlos. Juan Carlos es un directo amigo que me encanta charlar contigo. Pero ciertamente, ¿por qué cambia lo observado por el mero hecho de ser observado? Primera ley de la física, aquella que estudiamos en la secundaria, cuando estábamos allí en el colegio, es porque todas las cosas se crean en el cerebro. Y al crearse en el cerebro, observando algo, se recrea, cambiando, porque nosotros aportamos a esa creación. Por eso decimos que el cerebro es un campo cuántico. Y de alguna manera eso provoca una creación cuántica. Ya vamos a trabajar bien el tema, porque es posible hacer una creación cuántica hoy día. Gracias, Edith. Elsa, también catalana, por cierto. A ver, sin duda las mejores ideas aparecen justo después de dormir. Y tantas cosas, Elsa, y tantas cosas que aparecen. Fíjate, te vas a dormir
con la preocupación, cualquiera sea, te has olvidado el teléfono de una amiga, te has olvidado las llaves de tu piso en no sé dónde, y no las encuentras en el análisis racional de tu cerebro consciente. Ahora, ¿por qué? A la mañana siguiente al despertarte, ¡y eureka! Y allí estaba tu llave, allí estaba el nombre, el teléfono de tu amiga. Interesante, ¿verdad? Porque eso pasa y nos pasa a todos. Porque eso es lo que ocurre. A ver, Vernon, para meditar, ¿qué tips nos das para hacerlo de la mejor manera? ¿Qué lugar es el más adecuado? ¿Qué visualizamos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué postura del cuerpo es la mejor? Vernon, vamos a hacer lo siguiente. Sin perjuicio de que ya he hecho una práctica de meditación en línea en estos lives, vamos a hacer otra. Yo les voy a proponer a mi equipo que vayamos incorporando otra. Sin embargo, no quiero dejarte con la pregunta en la boca. Simplemente decirte 2 o 3 reflexiones que las completaremos en mayor amplitud y profundidad cuando podamos hacer un live específico. Solo un live de meditación. Y como regalo a tu pregunta, además, lo que voy a hacer es enviarte, por favor, me anotas por línea privada tu mail, que te voy a enviar, a ver, a todos los que están en este live, sin que se enteren los que no están, mándenme su mail, de algunos de ustedes los tengo, pero no de todos, porque les voy a enviar grabado 2 meditaciones, que puede ser en audio meditación o en audio-vídeo meditación, que tiene que ver con meditación de la agenda, a la mañana, y meditación de resignificación en la noche. Pero de verdad, los tips, yo no soy muy complejo en cuanto a lo que recomiendo para meditar. Simplemente, buscar un lugar cómodo, sentarse adecuadamente, no digo acostarse porque el riesgo es de quedarse dormidos, pero sentarse bien, erguidos, espalda derecha, concentrarse en la respiración, darse instrucciones de relajación. Yo utilizo un conteo descendiente de 10 a 1 que me da y les da a mis alumnos mucha facilidad de relajación. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Dicho rápidamente, pues que cada parte de tu cuerpo se relaje. Que cada parte de tu cuerpo se relaje. ¿Sí? Y la postura, ya digo, la postura, sentados, erguidos. Si ustedes pueden adoptar una postura como la que todos conocen, la postura hindú de relajación, sin duda es la ideal. Pero sin embargo, estos son los parámetros generales que doy, sin perjuicio de lo cual, insisto, los invitaré expresamente a que hagamos un live específico, completo, total de meditación. Eso lo haremos en una próxima clase. Gracias, Patricia, por tus palabras. Gracias, Edith. Estoy agradeciendo comentarios que ustedes hacen. Eduardo, te aviso. Estoy hace 3 semanas queriendo ir. Me está dando un compromiso aquí. Eduardo me está invitando para encontrarnos en Madrid. Justamente allí estaremos pronto. Bien. Gracias, Juan Carlos. De ti tengo tu mail. Pero los demás, por favor, no me anoten el mail aquí. Envíenmelos por línea separada. Digo, para tenerlos bien registrados. Se lo envían directamente a mi asistente. Les voy a dar un mail institucional. Mejor así lo envían ahí. A ver, ya los estoy anotando. Ahí tienen. Envíen sus direcciones a ese mail, ¿sí? Y allí los estaré recibiendo. Quiero hacer público este compromiso del señor Juan Carlos Domingo de Barcelona, para que nunca se ha repetido, al contrario. Repetir las tapas. Compromiso público de don Juan Carlos Domingo para mi próximo viaje a Barcelona. Sin duda que allí estaré. Bien. Creo que ya las preguntas están. Estamos en tiempo para ir cerrando este live. Y el compromiso está asumido de mi parte también. Haremos esa especialísima reunión para una meditación. Y voy a hacer algo. La voy a hacer, esa meditación, cercana a las fechas navideñas para que la aprovechemos para más cosas. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Gracias a todos. Estamos viéndonos. Ha sido un placer realmente. Y será hasta la próxima.